Ahora, ¿dónde se fue? Ya. Ven acá que este sería el tronco de la coronaria izquierda, se divide en dos ramas. Una rama que se va para el tabique, va por el tabique anterior, o sea, por el surco interventricular anterior, que lo forman el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo. Pero van a ver ustedes que no está prácticamente en medio del corazón, sino un poco lateralizado a la izquierda. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el ventrículo derecho es más anterior que el izquierdo, que es más posterior. Entonces, el surco que divide los dos ventrículos estaría más lateralizado a la izquierda. Y por ahí discurre la descendente anterior, que es esta rama de acá. Otra rama de la coronaria izquierda es la circunfleja, que es la de acá, que se va por el surco atrioventricular izquierdo, rodea todo ese surco y se va hacia atrás a la cara posterior del corazón. ¿Ok? La arteria descendente anterior, ya hemos dicho que la principal rama es la rama que da estas arterias que se llaman septales, que van a irrigar el tabique interventricular. Como ustedes saben, a diferencia del tabique interauricular, el tabique interventricular es 80% muscular. Entonces necesita una irrigación. ¿Por parte de quién? De las arterias septales, ¿no? Y por el lado de la cara anterolateral del corazón, también da ramas por la cara anterior del corazón que se llaman arterias diagonales. ¿Y cómo las llamamos? De acuerdo a cómo salen, ¿no? Por ejemplo, aquí sería la primera diagonal, esta sería la segunda diagonal y así sucesivamente salen. Mientras que las ramas de la arteria circunfleja se llaman arterias marginales. ¿Ok? Primera marginal, segunda marginal, tercera marginal. Mientras que la coronaria derecha va por el surco aurículo ventricular derecho y se va hacia atrás del corazón, muchas veces dando esta rama, que es la rama interventricular posterior o descendente posterior, ¿no? Que al final le va a dar la dominancia al corazón. ¿Qué quiere decir? Que si la descendente posterior sale de la coronaria derecha, como en el 85% de los casos, la dominancia va a ser derecha. Entonces, ¿cuál es lo más frecuente en el corazón? Que la dominancia sea derecha. ¿Por qué? Porque la descendente posterior es rama de la coronaria derecha. También la coronaria derecha da los ramos para los nódulos, nodos AB y nodo sinusal. El nodo AB, ustedes saben que está ubicado en la desembocadura de la vena cava superior. Ese es el nodo sinusal o de Keith-Flack, y el nodo AB o de Ashoff-Tawara está ubicado en el triángulo de Koch, ¿ya? La coronaria derecha es responsable de dar las arterias que mayor frecuente van a irrigar los nódulos, tanto el nodo sinusal como el nodo auriculoventricular. En el caso del nodo sinusal, 65 a 70% de las veces está irrigada por la coronaria derecha. Y en caso del nodo AB, 80 a 85% está irrigada por la coronaria derecha, ¿ya? Entonces, pregunta de examen que fue del ENAM: ¿qué arteria irriga el nodo sinusal? La respuesta era coronaria derecha, ¿no? Entonces la coronaria derecha también está asiento de las arritmias que producen los infartos. Cuando hay una lesión de la coronaria derecha, es la que genera mayor cantidad de arritmias en lo que es un fenómeno isquémico coronario, ¿no? Muy bien. Otra vista para que se quede más claro, donde ven aquí que el tronco de la coronaria izquierda o el left main está por detrás del cono de la arteria pulmonar. Arteria circunfleja, que está acá, que se va atrás del corazón, y la diagonal, perdón, la descendente anterior, que da la rama diagonal. Aquí tenemos a la coronaria derecha que está sacando su ramo
descendente posterior, entonces aquí hablaríamos de una dominancia derecha. Más para que vean las arterias, ¿no? Como les decía, la coronaria derecha da un ramo para el nodo sinoauricular o sinusal, ramos para el ventrículo derecho, para la cara lateral y posterior del ventrículo derecho, y también da un ramo para el nodo auriculoventricular. ¿Ok? Brevemente repasamos un poco la fisiopatología de lo que son los síndromes coronarios. Entonces vamos a ver que dentro del síndrome coronario agudo tenemos tres tipos, ¿no? El infarto, llámese propiamente dicho infarto Q, el infarto no Q y la angina inestable, ¿no? ¿Depender de qué? De que el músculo cardíaco muera, va a depender tanto de la longitud de la trombosis como del área del coágulo que estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo se inicia esto? Inicialmente, como ya hemos hablado, todas las arterias se van estenosando, estrechando por depósitos en la placa de colesterol por debajo de la íntima, subintimal, ¿no? Cuando la placa se vuelve inestable o vulnerable, aparece una rotura de la íntima, lo que da lugar a que se exponga todo el subendotelio, que está lleno de placas de colesterol, lo cual no es reconocido por la sangre y inicia un proceso de trombosis, ¿no? La trombosis puede dar lugar a estos cuadros de acá o a un infarto más extenso, de acuerdo a cómo sea el vaso sanguíneo afectado, ¿no? Puede ir desde un infarto no Q o una angina inestable hasta un infarto de miocardio bien establecido o una muerte súbita, de acuerdo a cuántas coronarias o cuánto sea la lesión. Entonces, ese es el fenómeno del evento isquémico. Entonces, ustedes están viendo que tiene que ver más con el trombo, con la coagulación. Entonces, vemos acá las características del síndrome coronario agudo con elevación del ST para clásicamente un infarto Q, y sin elevación podemos ir desde una angina inestable hasta una angina no, hasta un infarto no. Como ya saben, hasta la saciedad, los síntomas de la isquemia coronaria es dolor, ¿no? Lo más práctico es el dolor. ¿Y cómo es el dolor? Dolor precordial, todo el mundo lo sabe. Dolor que se irradia hacia el brazo izquierdo, sube al cuello con sensación de muerte. Ese es lo típico de un síndrome coronario agudo. Pero en algunas oportunidades nos toca dolores abdominales, que a veces, muchas veces los pasamos desapercibidos, porque ¿quién no ha tenido un dolor abdominal y no le ha hecho caso? Y solito se ha pasado, ¿no? Entonces, a veces cuando la gente viene con dolor abdominal, muy pocas personas o colegas pueden discernir que puede tratarse de un infarto del miocardio, ¿ok? Otro cápite que hay que hablar acá es la complicación que puede tener el infarto, ¿no? El infarto puede tener tres tipos de complicaciones. Uno, puede ser tan extenso en la cara anterior, sobre todo la descendente anterior, que puede romper la pared libre del ventrículo izquierdo y ocasionar una emergencia, un taponamiento con rotura o formación de un pseudoneurisma a nivel del ventrículo izquierdo. Eso puede ser una causa. Lo otro es que se puede romper el tabique interventricular por una isquemia de la descendente anterior, que es la principal rama que irriga el tabique. Entonces no hay una irrigación en el tabique interventricular, se necrosa y se puede romper, ocasionando un CIB posinfarto, ¿no? Y la tercera complicación es la necrosis o rotura del músculo papilar posterior por infartos en la coronaria derecha, lo que ocasiona es una regurgitación aórtica aguda posinfarto. ¿Ok? Muy bien, sigamos. En cuanto a los dolores atípicos, como le ocurrió a este periodista deportivo, ¿no? Daniel Peredo, que
murió de un infarto, pero se le presentó como un dolor abdominal. Es por eso que no acudió inmediatamente a una clínica, porque a toda persona que le duele el pecho, dolor precordial típico, acude inmediatamente a la clínica porque piensa que puede ser un infarto, ¿no? En cambio, los dolores abdominales nadie les hace caso, hasta que ya fue demasiado tarde, ¿no? Y ya fue lamentablemente fatal, ¿no? En cambio, ¿qué manifestaciones de insuficiencia cardíaca pueden haber también en el infarto crónico con o sin edema agudo de pulmón? Otra presentación puede ser arritmias o síncopes, sobre todo en pacientes que tienen lesión de la coronaria derecha. En algunos casos, 25-35% pueden hacer sin dolor, sobre todo en pacientes con neuropatía diabética, ¿ok? Este es un algoritmo para ver cómo es el diagnóstico y tratamiento de un infarto, que ya lo deben haber visto en cardiología. Entonces te llega tu paciente con el síntoma clásico de un dolor precordial, sudoración, sensación de muerte. Tú en el diagnóstico diferencial tienes que poner ahí síndrome coronario agudo, descartar un infarto, ¿no? Obviamente le pides sus pruebas, que primero son las enzimáticas, y luego el EKG, ¿no? Donde pueden haber cambios en el EKG. Con el EKG, la clínica y tus enzimas, tú puedes diagnosticar un infarto, ¿no? Ponte que diagnostiques un infarto, el EKG te puede decir más o menos qué arteria puede estar comprometida por las derivadas que tiene. Entonces, tú lo catalogas como un infarto y le das un tratamiento. El tratamiento inicial debe cumplir los criterios de revascularización, o sea, la principal tratamiento en un país desarrollado y que tiene un buen centro de hemodinámica o de cuidados coronarios, unidad crítica de cuidados coronarios, una UCI coronaria, lo que llamamos, el principal tratamiento va a ser la angioplastía, ¿no? Antes que la trombolisis. La angioplastía es antes de la trombolisis. La angioplastía es un procedimiento por el cual metemos un catéter a través de la arteria coronaria y la dilatamos, ¿no? Ese debe ser el principal tratamiento para todo paciente que curse con un infarto agudo inmediato. También hablábamos del EKG. Ustedes saben que el EKG tiene sus derivadas. Y de acuerdo a esas derivadas, porque las derivadas nos delimitan un área específica del corazón, y por ello podemos hacer una localización más o menos de lo que es el territorio o la coronaria que está afectada. Por ejemplo, miren, si yo tengo un infarto de la cara inferior, obviamente que la parte inferior está irrigada por la coronaria derecha. ¿Y en qué derivadas van a haber estos cambios? Tanto elevación del ST, puede ser supradesnivel, infradesnivel, con un desarrollo de onda Q de infarto y todos esos cambios, ¿dónde los puedes ver? Por ejemplo, si tienes esos cambios en las derivadas 2, 3 y ABF, probablemente el infarto sea cara inferior y sea la arteria comprometida de la coronaria derecha en 80% de los casos, ¿no? Y así sucesivamente. Por ejemplo, un infarto en la cara anterior, ¿en qué derivado vemos? En las de B1 a B4, y la principal arteria que puede estar comprometida es la descendente anterior. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Hemos hablado de la clínica, el diagnóstico, el tratamiento inicial. Ya si en tu localidad no hay angioplastía o no hay alguien que pueda hacer el procedimiento, ya tienes que hacer un tratamiento trombolítico. Lo que principalmente usamos son el activador del plasminógeno tisular, ¿no? O el TPA y sus derivados. Muy bien. Más de lo mismo, por ejemplo, infarto posterior, infarto inferior D2, D3 y ABF, infarto posterior B1 y B2,
Mientras que para la coronaria izquierda la circunfleja la podemos ver en las derivadas laterales, tanto ABL, perdón, como B5, B6 y D1, y la descendente anterior o anteroseptal, básicamente desde el D1 hasta el D6, ¿no? La trombolisis. Entonces, por ejemplo, si hay cambios en la derivada 2, en la 3 y en la ABR, entonces estamos hablando de un infarto de ABF, por ejemplo, miren, acá justo. Cambios en D2, D3 y ABF, probablemente este sea un infarto de la cara inferior, ¿no? Muy bien. Una vez que tú has diagnosticado un infarto y le quieres hacer un procedimiento de revascularización, previamente tienes que haber hecho un estudio de las coronarias, ¿no? ¿Y a qué paciente hacemos este estudio de coronarias? Obviamente, al principal que hacemos es al paciente que justamente le está dando ahorita un infarto. Entonces, a esos pacientes le damos el tratamiento. Le damos el petitorio del estudio de la coronariografía. A los pacientes con angina estable también. ¿Por qué? Porque van a tener dolor a una determinada distancia y cuando es mucho menor ya estaría indicado un tratamiento quirúrgico. Por eso, en la angina estable también se pide. A los pacientes con valvulopatías mayores de 40 años también se recomienda hacer el estudio coronario. Y obviamente cuando tienes dudas o quieres confirmar tu diagnóstico, puedes hacer este procedimiento tanto como diagnóstico como terapéutico, porque el diagnóstico sería ver qué arterias están comprometidas y el terapéutico hacer un tratamiento en base a stents para poder abrir los vasos afectados, ¿no? La principal complicación de este estudio es el embolismo aéreo, ¿no? Entonces, ¿qué es la coronariografía? Un estudio en el cual llegas con un catéter hasta las coronarias, infiltras una sustancia de contraste para que se vea, ¿no? Ese sería el cineangiografía o coronariografía. Entonces, esta máquina en donde hacemos el procedimiento del cateterismo toma incidencias de rayos X. Cuando tú le pasas el contraste, obviamente ahí se va a ver el vaso y ahí aprovechas en tomarle sus rayos X. Pero de acuerdo a la posición, si estás tomando del lado derecho, del lado izquierdo, de arriba, de abajo, de acuerdo al grado también de inclinación, es donde aparecen las proyecciones. Por ejemplo, esta proyección oblicua, esta que tenemos acá arriba, una oblicua anterior izquierda, caudal 20 a 30 grados, ¿no? ¿Para qué nos sirve esta incidencia? Básicamente para ver la parte distal o la bifurcación del tronco de la coronaria izquierda. Porque si queremos ver una proyección de la descendente anterior en todo su esplendor, le pedimos una oblicua anterior derecha 30%, craneal 15 grados, ¿no? Y así es donde descubrimos todas las proyecciones y qué proyecciones son específicas para determinada arteria del corazón, por ejemplo, ¿no? ¿Qué me puede ver la oblicua anterior derecha caudal? El tronco principal de la izquierda y las arterias marginales, ¿no? ¿Qué podemos ver con la oblicua anterior izquierda craneal? Básicamente la mitad, el medio y la mitad distal de la coronaria de izquierda, ¿no? Aquí también hablamos de la dominancia, como les decía, es de acuerdo a de dónde sale la arteria descendente posterior. Si la descendente posterior sale de la derecha, como en la mayoría de los casos, la dominancia es derecha. En este caso, dice 85%, mientras que 8% es derecha y 7% es codominante.
Entonces, este es un estudio de coronariografía donde vemos el tronco de la coronaria izquierda, donde se ve en la parte de acá. Luego vemos la descendente anterior, que es esta rama de acá. La clasifican básicamente más minuciosa con un estudio de coronariografía, que es el que estamos viendo acá, ¿no? Este es para la circunfleja, la coronaria derecha, y están las incisiones hacia cuál usamos cada proyección, ¿no? Ahí, ¿qué arteria sería? A ver, chicos, está fácil comparar con el dibujo, ¿eh? Es la coronaria derecha, ¿no? Donde vemos aquí una zona de obstrucción. Entonces ahí, cuando la obstrucción es más del 70% sintomática y que ya ha llevado infartos del miocardio, es donde se necesita la revascularización. Y aquí vemos esta zona que está estenótica. Entonces el puente tiene que ir desde esta zona, que es la aorta, hacia la parte distal del estenosis para que la sangre no tenga ningún problema en llegar al corazón. ¿Cómo se llama esa cirugía? Cirugía de revascularización miocárdica. Acá tenemos una lesión de la descendente anterior. Ustedes ven, este es el tronco de la coronaria izquierda, esta se va hacia atrás, que es la circunfleja, mientras que esta se va a la parte anterior. ¿Y cómo sabe usted que la descendente es anterior? Porque sus ramas septales siempre salen de la descendente anterior. Más de lo mismo, otra proyección donde podemos ver acá, esta es la arteria circunfleja que le está dando la vuelta al corazón, y esta es ¿esta qué sería, chicos? ¿Qué arteria? La descendente anterior. Muy bien, descendente anterior. Un ratito. Entonces, esta es la descendente anterior. Este sería el tronco de la coronaria izquierda, la aorta acá, tronco de la coronaria izquierda. Miren esta rama circunfleja como le da la vuelta al corazón. Aquí se está yendo hacia atrás del corazón y está dando esta primera rama, que sería nuestra rama marginal. Y como es la primera marginal, ¿no? Esta sería una diagonal, que también le podemos poner un puente a esta diagonal, de acuerdo a la descendente anterior o la diagonal, o si no. A ver, ¿quién me dice qué arteria es? ¿Coronaria derecha o izquierda? Izquierda, Doc. ¿Ah? Derecha. Coronaria derecha. Derecha, y los otros dicen izquierda, o nadie dice izquierda. Es la izquierda, ¿no? Porque está el tronco y aquí está, este sería la descendente anterior. No siempre va a ser derechita, y en este caso es tortuosa. Pero ¿cómo sabe que es la descendente anterior, doctor? Porque está saliendo esta rama, que es perpendicular, que es la rama septal que va al tabique. Cuando tú veas estas ramas, unas ramas perpendiculares casi a la arteria, esa siempre va a ser la descendente anterior. Esta sería la circunfleja que se está yendo para atrás, pero hay una peculiaridad de esta circunfleja. ¿Qué arteria está dando la circunfleja? ¿Cómo se llama esta? Arteria descendente posterior. Muy bien, descendente posterior. Entonces, ¿este corazón tiene dominancia? Izquierda, Doc. Izquierda, ¿no? Dominancia izquierda. Muy bien. Entonces, como ya hablamos, el primer tratamiento para cualquier paciente que sufre un infarto agudo es la angioplastía, ¿no? La angioplastía tiene que ser lo primero.
Entonces, ¿qué es la angioplastía? Como su nombre lo dice, una plastía, una remodelación de un vaso sanguíneo, angioplastía. Entonces, ¿qué se usaba principalmente? Se metía un catéter por la arteria inguinal, se subía el catéter hasta el corazón, se metía el catéter por la coronaria hasta, por ejemplo, si la descendente anterior estaba con el infarto, te metías el balón, el catéter hasta la descendente anterior y ahí hacías una insuflación, como un globo. Inflabas el globo y la coronaria también se dilataba porque inflas el globo que está dentro. Y eso era la angioplastía. Simplemente eso era. Cuando comenzó a hacerse ese procedimiento hace como más de 30 años. Pero ¿cuál era la principal desventaja de la tasa de restenosis? La restenosis a los 6 meses era casi el 30%, o sea, una alta tasa de fracaso. Entonces, ¿qué dijeron? No basta solo con dilatar el vaso, con inflar el balón, sino con dejar un tubito dentro, que se llama el stent, que es como una rejilla, ¿no? Un tubito lleno de rejillas, por el cual ya va a impedir que se vuelva a achicar. Entonces, este sería el tratamiento definitivo, angioplastía con stents, ¿no? Tenemos los stents que, como han visto, como el anterior es así, que es el tradicional, está compuesto de una aleación de metales, es permanente porque después de eso ya no lo puedes sacar. Ahora, si tú quieres operar un paciente que ya ha sido con múltiples stents, obviamente que ocurrió una fibrosis perivascular y eso puede dificultar cuando tú le hagas el tratamiento definitivo, que es con la revascularización, ¿no? Ahora, han aparecido estos nuevos stents bioabsorbibles que son de polímero, como el que les enseñé, el mismo material, sintéticos, que duran 3 años y no interfieren o no causan mucha inflamación y la cirugía puede ser más tranquila, ¿no? Entonces, como estamos en un curso de cirugía de tórax, siempre nos preguntamos qué pacientes van a ir al quirófano, qué pacientes son los que se operan. Primero, si el paciente en tu arteriografía tiene enfermedad del tronco común izquierdo, entonces ahí puede ir porque trabajar esa zona es bien difícil. Al momento de querer hacer la angioplastía o algo, puede cerrarlo y el paciente se puede morir. Entonces, cuando hay lesión de tronco o left main, preferimos ya de frente el tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿Y en qué casos más? Cuando es una enfermedad multivaso, por ejemplo, de 3 o más vasos, con signos de disfunción ventricular izquierda. Ahora, ¿qué tipo de injerto es el que usamos? El principal injerto y el que nos dura más y más y más es el injerto derivado de la arteria mamaria interna, Esta, para ser más específicos, es la izquierda, ¿no? La arteria mamaria interna izquierda es la que más se usa como puente ¿a qué vaso? Y de hecho que es el vaso que más se obstruye. De todos los vasos del corazón, ¿cuál es el vaso que más infarta o que más se llena de colesterol? La descendente anterior, la arteria descendente anterior. Y este es el injerto que va justo para la descendente anterior. ¿Ok? También podemos poner un injerto de arteria radial. Antes le hacen la prueba del test de Allen para ver si tiene cubital, porque no se le puede sacar la radial si no tiene una buena cubital. ¿Ok? Inicialmente también se usaba el injerto de safena, ¿no? De la safena interna, de la vena que operamos las varices, también se usaba eso como injerto venoso.
pero tenía una baja tasa de patencia, digamos, de 45% al cabo de los 5 años. Este es un estudio donde hizo la comparación de la arteria mamaria interna derecha versus un injerto de vena safena, y donde se comprobó que a los 8.5 años había una mayor patencia de esta arteria versus el injerto venoso, ¿no? Igualmente, a largo plazo también se vio que la patencia era mucho mejor en la arteria mamaria interna derecha que versus la vena safena, ¿no? Entonces, si podemos poner en contexto, así sería, ¿qué injerto sería el más adecuado? La arteria mamaria interna izquierda, que justo le calza para la descendente anterior. Después, ¿cuál sería? La arteria mamaria interna derecha, que le puede calzar a la coronaria derecha. El tercer puente sería la arteria radial, que es un injerto arterial. Y el cuarto puente que usamos sería la vena safena. En ese orden, ¿ok? Aquí decía, los injertos venosos tienen una vida media menor que los injertos arteriales. Miren, como en un estudio angiográfico se ha escrito un 8% de oclusiones en injertos venosos en el plazo de un año. Y 38% a los 5 años, 75% a los 10. ¿No? Entonces, esto es lo que les hablaba, ¿no? Ven ustedes que ponemos un injerto libre. Injerto libre, ¿por qué se llama? Porque tanto tiene una irrigación que se saca y se usa en otro sitio. Por ejemplo, sacamos la radial que está en el brazo y lo usamos en el corazón. Sacamos la vena safena en la pierna y lo usamos en el corazón. Eso significa injerto libre. En este caso, los injertos libres van desde la aorta ascendente hacia la parte distal de la zona estenótica. Por ejemplo, en el anterior habíamos visto que la coronaria derecha en su tercio medio estaba obstruida. Entonces el bypass va a ir, obviamente no va a ir antes de la obstrucción, porque de nada serviría, tiene que ir después de la obstrucción, ¿no? Entonces, aquí ustedes saben que el injerto de la mamaria interna no es injerto libre, o sea, no lo cortamos en la parte proximal y distal, solo en la distal. ¿Por qué? Porque esta arteria viene directamente de lo que es la arteria subclavia. Y de ahí está bajando el flujo del corazón. Viene por acá y baja su flujo hacia la parte distal de la descendente anterior. Obviamente que la cirugía para revascularización tenemos que nosotros, en algunos casos, parar el corazón para poder operarlo. Pero si se dan cuenta, nosotros estamos operando la parte superficial del corazón, porque ¿dónde están las arterias coronarias? Están por encima, no están por dentro, como las válvulas, ¿no? Entonces se pensó, ¿por qué no operarlo sin necesidad de la circulación extracorpórea? Porque tiene múltiples complicaciones el uso de la máquina, ¿no? Entonces se optó por una cirugía en la cual nosotros podamos hacer los puentes sin necesidad de entrar en bomba con el corazón batiente, ¿no? Entonces lo que se hizo fue eso, poner unos estabilizadores del corazón para que no se mueva, porque el corazón no está en parada, sino está latiendo normal. Y ahí en ese corazón nosotros le ponemos el puente. De esta manera usamos este aparatito que se llama Octopus para estabilizar un poco el corazón y dejar que el cirujano le ponga su anastomosis tranquilamente, ¿no? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Quedó claro, Doc. ¿Todo quedó claro? A ver, preguntas. ¿Cuál es el injerto que tiene más patencia? Arteria mamaria interna, doctor. Arteria mamaria interna izquierda. ¿Ya?
¿Cuál es la principal complicación de usar las dos arterias mamarias? Porque podemos usar la mamaria interna para la descendente anterior y la derecha para la coronaria derecha. Si usamos las dos arterias, ¿cuál sería la principal complicación? A ver. ¿A quién vamos a preguntar? A ver. ¿Está Lorena? Sí, doctor. A ver, Lorena. Si usamos las dos arterias mamarias, ¿cuál sería la complicación principal? Isquemia, doctor. Isquemia, muy bien. ¿De qué? ¿Qué irrigan las mamarias? ¿Qué hueso? De hecho, la arteria mamaria pasa medio centímetro del borde de un hueso. ¿Cómo se llama ese hueso? Un hueso que tienes en medio del pecho. Esternón. Claro, la arteria mamaria, si tú ves la anatomía, la arteria mamaria está pasando por el borde lateral, desde arriba hacia abajo de todo el esternón. Y esas arterias son las que irrigan el esternón. Imagínate sacar una para un puente y ya te queda la otra, pero si sacas las dos, vas a dejar muy escaso de vascularidad al esternón y le puede dar una infección que se llama mediastinitis. O sea, la principal complicación cuando usamos las dos mamarias es la mediastinitis. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el injerto que tiene menos patencia? La safena, Doc. La vena safena, ¿no? Muy bien. Espero que el curso les haya incentivado en algo, ¿no? A querer estudiar esta parte tan bonita que es la parte cardíaca, ¿no? Y pulmonar. Muy bien, chicos, eso fue.